Hola, buenas noches. Somos estudiantes de Creo de la Universidad del Magdalena y venimos a presentarles nuestro trabajo de investigación sobre el acoso laboral. Mi nombre es Natalia Márquez y me acompaña Víctor Vega y Camila Castro. Este es nuestro trabajo y colocamos un resumen. Eh, Aquí está la introducción, pues. En la introducción abrimos paso para decir que, que le haremos un seguimiento al acoso laboral en la empresa de Prodeco para para saber la importancia, encontrar las causas y los efectos de esto. La descripción del problema, pues el acoso laboral tiende a perjudicar la salud mental y física de los trabajadores, afectando el desarrollo y las oportunidades de trabajo. Entonces veremos más adelante estas afecciones psicológicas a causa del acoso. Aquí en la pregunta de investigación, pues es cuáles fueron los efectos del acoso a nivel social e individual reportados en los últimos 2 años de la empresa en Prodeco. Tenemos la justificación, pues la justificación es parecida como a la descripción del problema y se busca dar a conocer eh, esos problemas que deja el acoso laboral para así, para así poder buscar soluciones dentro de una empresa para mejorar su entorno pues, de vida. Creo que el acoso laboral es, es como, creo que el acoso laboral y los problemas psicológicos que conllevan, pues no se habla mucho de eso o se pasa por alto, diría yo. Entonces, por ejemplo, quería dar un ejemplo de la empresa de Prodeco, pues allá hay un supervisor que le dio COVID. Él estuvo en UCI por un largo periodo de tiempo y pues luego de su regreso a la empresa, parece que eso le dejó secuelas. Se le olvidaban como las cosas así. Por ejemplo, mandaba a un trabajador a realizar alguna tarea y iba, daba una vuelta y cuando regresaba, pues lo regañaba delante de los otros compañeros. Lo regañaba, por ejemplo, porque ¿qué haces ahí? ¿Por qué no estás en tal lado? Un ejemplo. Y entonces ellos se quedaban así como ajá, ¿y este qué le pasó? Porque si me puso aquí, ahora me está diciendo que allá. Entonces ellos no hacían nada al respecto. Por ejemplo, yo les decía que hablaran con el superintendente o con otro supervisor acerca de eso porque, ajá, tampoco los puede tratar mal, por decirlo así, simplemente porque tenga una enfermedad. Entonces, entonces ellos no hacían, lo pasaban por alto, o sea, como no, justificándolo como que no, por la enfermedad hace eso, o no le daban importancia, pero ellos, eso sí se le veía reflejado a ellos, por ejemplo, cuando llegaban a la casa, pues llegaban estresados, tristes, de mal humor, entonces no le daban como la importancia al caso, por eso creo que lo pasaban por alto. Entonces, esa es como de unas de las justificaciones, porque debería como dársele un poco más de importancia o los trabajadores deberían estar más conscientes de lo que es el acoso laboral y aunque pareciera que a veces no afectara, sí lo hacen. Pues en el tema de los objetivos generales, estamos a identificar cuáles fueron los efectos del acoso laboral a nivel social e individual reportados en los últimos 2 años. Y en los objetivos específicos, determinar de qué manera influye a nivel social e individual la depresión en el acoso laboral, definir de qué manera influye las conductas de aislamiento a nivel social e individual en el acoso laboral y proponer un plan de mejora al problema del acoso laboral en busca de prevenir o mitigar los efectos que causan a nivel social e individual en los trabajadores de la empresa. Ahora,
Por último tenemos la hipótesis. Pues en los últimos 2 años de la empresa Prodeco se ha llevado a cabo recortes de personal a gran escala. Debido a eso, los trabajadores que quedan deben realizar los trabajos de los que fueron estos. Eh, por ejemplo, antes habían turnos en Prodeco, normalmente habían turnos de habían 3 turnos, que era el que descansaba, el que trabajaba de noche y el que trabajaba de día. Entonces, al quitar todos esos trabajadores, cuando hicieron el recorte, pues ellos tuvieron una sobrecarga laboral. Entonces tenían jornadas extensas porque a veces no, los que quedaron no eran suficientes para contrarrestar ese hueco que dejó los que se fueron. Entonces, eso de sobrecarga laboral y jornadas extensas, con respecto a las contratadas, porque a ellos les cambiaron un turno de trabajar en horario laboral, y a veces les toca extenderse hasta la 1 de la mañana, hasta la 1 de la madrugada, hasta las 9 de la noche, donde su jornada laboral se acaba a las 6 de la tarde. Esto pues sí le ha ocasionado a ellos problemas físicos, pues de sueño, fatiga y psicológicos en cuanto a estrés, insomnio y ese tipo de problemas. Esto que acabo de describir, pues lo podemos encontrar en la ley 1010 del 2006. Ahora el marco teórico pues lo va a explicar mi compañero Víctor Vega. Hola, muy buenas noches. Respecto al marco teórico, hablaremos sobre la definición de lo que es el acoso laboral. Desde los años 80 se ha venido estudiando este tema eh, como uno de los efectos o problemática más frecuente hoy día. Eh, pero realmente, ¿qué es el acoso laboral? Bueno, el proyecto de ley 1010 de 2006 establece en el artículo 2 que es todo conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado o trabajador por parte de un empleado, jefe o superior jerárquico inmediato, independientemente, o compañero de clase, que encamina a infundir miedo, intimidación, terror, angustia o a causar perjuicio a alguna persona con tal de hacerle que renuncie. Eh, pero el acoso laboral en esta ley no solo implica, eh, sino también algunas circunstancias como es el maltrato eh, laboral, pues se entiende como aquella parte o acto donde el trabajador es agredido física, sexualmente, verbalmente, eh, y de quitándole los derechos del empleado en cómo se desarrolla, pues además de que afecta al trabajador psicológicamente, pues modera su forma de producir. Otra también es la persecución laboral, pues en ella se ve que se le, como decimos nosotros, literalmente se la monta y cada vez que el trabajador quiere ejercer algo, pues siempre se la tienen ahí que ser y es él y es él y se nota entonces hasta llegar a un tipo de cansancio, fatiga. Eso es un maltrato, un acoso laboral, porque lo están tomando siempre como que él es el que se debe encargar de todo y que él tiene que cumplir todas las funciones, todos los roles de la empresa. Entonces, otra es la discriminación laboral. A veces pasa que cuando nosotros ejercemos sobre una persona solo por su género, por su raza, por su etnia, eso le está produciendo a esa persona, digamos, una discriminación de parte de nosotros Te hago, a la te hora hago de... un ejemplo, Víctor. Por ejemplo, acá en Prodeco, hay maquinistas mujeres, son las que van montadas en el tren y viajan. Entonces, ellas son discriminadas a veces porque como una palabra, pues no se debe usar, pero le dicen como amachada, por ejemplo. Simplemente porque tiene un trabajo que parece que fuera de hombre, y pues las mujeres, y ella como mujer lo cumple, entonces ellas las tildan y las nombran de amachadas, entonces eso creo que es como una discriminación laboral, creo, sí. Pero, ajá, Nati, sí. Pero mira que en algunos casos a veces se da que cuando el hombre trabaja con la mujer, o sea, trabaja
el trabajo de la mujer, independientemente de lo que sea, entonces al hombre se le categoriza como homosexual, como débil, como, o sea, por el simple hecho de que está trabajando, ejerciendo su labor, porque nosotros acá también cuando trabajamos hay labores que, digamos, los hombres trabajamos la tierra y las mujeres plantan la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces hay hombres que por la condición física o como estén, sí, porque hay muchas que tienen discapacidad y todo, entonces ellos, esas personas, esos hombres, lo hacen junto con las mujeres y comienzan a sembrar junto con ellas. O sea, están ejerciendo una labor que es propia, digamos, de cualquier trabajador, implícito de lo que sea, si es hombre o mujer, pero que como está trabajando junto con las mujeres, entonces lo categorizan como que, ay, no, esta persona, mira, está trabajando con las mujeres, estamos discriminando a una persona solo por eso. Y eso es acoso laboral. Otra también es el torpecimiento laboral. Pues se da cuando no quieren dejar trabajar a la persona. El trabajador directamente quiere ejercer su labor como es debido y el empleado, el jefe inmediato, el empleador no lo deja ejercer su labor. Al fin y al cabo, esa persona a veces se desmotiva, porque como no lo dejan trabajar, no dejan culminar su labor, entonces, ¿qué es lo que termina? Termina, pues, alguna de dos, o yéndose de la empresa, o, digamos, en cierto sentido, dejando eso atrás. O sea, dejando su labor y coge otra. ¿Por qué? Porque como nunca lo van a dejar terminar, entonces lo más fácil es eso. Otra es la iniquidad laboral. Bueno, aquí se desprecia al trabajador significantemente. No tiene voz ni parte, sino que solo se desprecia porque sí. Y eso se ve bastante recurrente porque hay empleadores, hay jefes que de verdad no le agrada a un trabajador y lo desprecia solo hecho porque no le agrada. Y solo por ese hecho no toma en cuenta sus decisiones ni nada, sino que no, usted no me va a trabajar en esto, usted me va a trabajar en esto. O sea, no hay iniquidad, hay una iniquidad y no hay equidad en eso. ¿Por qué? Porque no hay igualdad, lo mandan a hacer lo que quieren. Otra es la desprotección laboral. En este caso sí es muy importante aclarar que este es muy riesgoso. Es un acoso realmente peligroso porque se deja aparte, se pone en riesgo la integridad tanto física como mental y la seguridad del trabajador. Eso quiere decir que en alguna parte pues puede el trabajador sufrir lesiones o enfermedades laborales y eso producto de un acoso laboral ejercido por un compañero o por un empleado, por un jefe, solo porque sí. Y esto puede conllevar digamos, a juicios penales, porque verdaderamente le está produciendo una enfermedad o le puede producir un accidente, le puede producir solo porque desprotegen al trabajador, porque no les agrada, digámoslo así sencillo. Ahora, por otra parte, la autora Juan Patlan Pérez define en su libro Los riesgos psicosociales en la satisfacción laboral y trastornos psicomáticos en trabajadores del sector público. Habla sobre esta problemática cada vez más frecuente, como lo estamos diciendo, en las empresas, con efectos realmente que son negativos. Eh, si nosotros miramos, nos damos cuenta a nivel psíquico, o sea, a nivel psicológico, se puede producir y se ve porque no es que se puede, realmente lo vemos. Se ve que el trabajador que es acosado siente ansiedad, siente miedo de perder su trabajo, sentimiento de amenaza, pues porque siempre están diciendo, si no lo haces, te sacamos, si no lo haces, te echan. Y como sabemos, todos trabajamos porque necesitamos llevar el pan de comida a la casa. Entonces ese sentimiento de miedo hace que la persona se sienta estresado, agotado, se sienta frustrado porque, oye, lo van a echar, impotencia, una falta de concentración en sí misma y otros efectos más. O sea, si ponemos a hablar a nivel psicológico, el trabajador sufre muchas formas diferentes digamos, de que no siente paz en su vida. Ahora, no solo lo afecta psicológicamente, sino que a nivel físico puede sufrir trastornos. Nosotros decimos como dolores, digamos, puede sufrir que la persona sienta insomnio,
que la persona le duela la cabeza, mucho dolor de cabeza. Sabe que el estrés puede producir hasta mareo, porque es algo que realmente es verdad. O sea, cuando tú piensas mucho y tú meditas y te estresas demasiado, tú sientes mareo. En fin y al cabo, pues son muchos los problemas tanto psicológicos como físicos que tiene. Pero no solo eso, a nivel social, la víctima, o sea, el trabajador en este que está sufriendo de acoso laboral, eh, siente una conducta de aislamiento, o sea, deja todo de lado, deja todo por allá y dice, bueno, yo la verdad no me siento capaz, eh, tiene esa falta de como de confianza en sí mismo, se la ejercieron, siente hostilidad, agresión, o sea, se vuelve agresivo también, eh, y se retira de las personas. Y ese retraimiento que se crea entre las personas, muchas veces, a veces producido por el acoso laboral, y mucha gente, muchos empleados no se dan cuenta. Por eso es necesario que cuando cada persona que sufra de estos síntomas o que tenga estos efectos y que les produzcan en su trabajo, sea necesario que los reporten. Porque no solo van a crear, digamos, en sí problemas tanto físicos, psicológicos o social, sino que a su vez también le van a producir a la empresa pérdidas. ¿Por qué? Porque van a dejar de producir como estaba, van a dejar de ir a trabajar, que ahí es donde está el ausentismo, van a dejar de ser tan productivos como eran antes, porque ya no sienten esa capacidad, esa motivación que los motivaba a trabajar cada día. Entonces, es importante tener en cuenta que el acoso laboral es algo, un tema muy relevante y muy importante para estudiar. Gracias. Sigue, compañera. Hola, mi nombre es Sandra Camila Cáceres Castro. Yo les vengo a hablar sobre el diseño metodológico. Es el enfoque de la investigación, ya que investiga así el hallar el sentido del por qué se presenta esta situación en la empresa Prodeco S.A. Diseño de investigación. En esta se establecen las directrices, en ellas se busca la solución a los efectos del acoso laboral. Corte de la investigación. Delimitación espacial es la empresa Prodeco. Delimitación temporal se realizó en los últimos 2 años. Población. En esta están conformados por los trabajos de la empresa Prodeco y la muestra es la que constituye a los empleadores de la empresa en el área para el desarrollo de sus labores. Gracias. ¿A ti corto? ¿Ya? ¿O vas a agregar algo? Nada, aquí mostrando pues el cuadro de las variables. Ah, ok. Como podemos ver aquí, nos aparece identificar cuáles fueron los efectos del acoso laboral y aquí colocamos una de las, ¿cómo sería? ¿Cómo le diríamos a esto? Una de las causas, los efectos. Sí, perfecto. De los efectos, por ejemplo, a nivel social, que tenemos conductas de aislamiento, retraimiento o evitación. Y a nivel individual, tenemos depresión, ansiedad, estrés, que son los que sufren esas personas Y que como la están más pasando. importante, la más relevante, sí, porque hay muchas. Y la más relevante o las que se ven más. Bueno, sí, este fue pues nuestro Ah, trabajo. falta decir de los instrumentos de medición. Aquí faltó. Los instrumentos de medición. Dilos tú, Víctor, por favor. Para realizar esta investigación, nosotros utilizamos el instrumento de la encuesta y la entrevista. En ella, pues, se toma en cuenta las opiniones de los trabajadores. Eh, Se toma personal, porque es algo personal y tiene que ser directo con el trabajador. No se puede tomar todo en un solo sistema.
digámoslo en conjunto, porque hay muchos trabajadores que a veces sienten ese temor, ese miedo de decir las cosas solo por el hecho de que el trabajador que tiene al lado, el empleado, venga y le diga, si tú dices, pues yo te echo, si tú dices, yo te saco esto, y al fin y al cabo, Personales. sí, Pues es algo personal. a un punto de, cada quien tiene como su punto de vista. Sí, sí, cada quien lo ve de una forma diferente. Aunque a veces alguno diga, no, lo que pasa es que esta mamá era gallo, como decimos todos los costeños. El otro dice, no, yo me sentí acosado, me sentí Cuando mal. entran en confianza, claro, por eso se hace de manera individual. Bueno, muchas gracias compañeros pues, por la colaboración con este trabajo y pues damos